Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy me acompaña Ekatzin Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo están? y su servidor Juan Manuel Hernández. Ya de costumbre ya nos acostumbramos a hacer dos. Está bien, sí, porque el tío Fer nomás ni sus luces, ¿verdad? Están los que tienen que estar. Y esos son los temas que le gustan porque no entiende nada, Sí, justamente. ¿no? Este tema interesante acaba de pasar recientemente y sí, le hemos titulado Híjole, sin sonar tan amarillista. tan catastrófico. Pero sí fue. Y vamos a hablar justamente de eso. El día que Internet se dejó de mover. Crónica de un desastre. Ok, cuéntanos ¿Dónde? rápidamente, Así a a grosso modo. Fue hace una semana, pero pues una semana de cuando nos están escuchando, quién sabe cuándo sea. Estamos hablando de Hace 8 días, Ahí el está. 19 de julio. 19 de julio, viernes Así es. 19 de julio de 2024. Así es, en la madrugada empezó a darse cuenta gente de Microsoft que empezaron a tener caos, incluso desde el arranque de computadoras, que bueno, cabe aclarar desde ahorita que el problema se suscitó más para equipos Windows a nivel empresarial. Ok, a ver, ahorita haciéndolo así a nivel Windows dejó macro, de funcionar y nadie podía accesar a sus computadoras. nadie estamos hablando de aerolíneas, bancos, Empresas. empresas. Incluso yo vi fotos de supermercados en Estados Unidos, bueno, el Target, que no podían acceder a sus cajas. Ok, que lo que estabas diciendo ahorita, estamos hablando de básicamente como los sistemas que utilizan de Microsoft como lo que sería el equivalente, digamos, a un Windows, pero a nivel empresarial y a nivel de negocio, ¿no? Claro. Que es Azure, que es la plataforma, ¿no? Sí. Entonces, que básicamente la mayoría les dieron los pantallazos azules, ¿no? Sí, no, aquel pantallazo aquellos que manejamos el tema de la informática, sabemos que es un dolor de cabeza, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que te salga la pantalla. Que la pantalla azul es básicamente que el sistema crasheó. O sea, Que no no ni hay para atrás ni para adelante. exacto. Y se te presenta una pantalla azul que te ponía una carita feliz, ¿no? O te ponía algo así. Sí, y como chillando así como de ladito, de te la dice- de te dos dice puntos te dice el error que tiene. y ¿cómo se llama? Paréntesis. Ok. Y básicamente también, obviamente cuando llegas a ese punto, una de las cuestiones que se da es porque de plano el sistema está encontrando una situación en donde lo óptimo, como cuando un coche se sobrecalienta y se apaga, Ujú. lo mismo. Estás llegando a un punto en donde lo mejor es apagar el sistema, ¿no? Tal cual. ¿No? O sea, Es- estás llegando a un punto en donde el sistema se está dando cuenta que algo no está saliendo bien y es preferible irse a cero, ¿no? Bueno, tenemos una línea de tiempo más o menos de lo que sucedió y lo vamos platicando con esto. Bueno, como bien comentabas, era viernes 19 de julio de 2024. En la madrugada, CrowdStrike lanza una actualización de software defectuosa para su producto Falcon en sistemas Microsoft Windows. Obviamente bueno. no sabían que estaba defectuosa. Claro, no, que cabe aclarar aquí, CrowdStrike es una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo y realmente poca gente la conoce, ¿no? Hasta ahorita. Porque otra vez no conocer. es un tema para público en general. Este es Sí, a no. nivel Empresarial. Sí, tal cual. Bueno, tenemos que en la madrugada que se lanzó la actualización defectuosa. Para en la mañana comienzan a surgir informes de interrupciones generalizadas de servicios de Microsoft Azure en todo el mundo. Y esto empezó en Estados Unidos y se fue propagando poco a poco las fallas hacia Europa y Asia. Ok. Eh,
Para mediodía, CrowdStrike reconoce el problema y comienza a trabajar en una solución, que justo ahí fue muy interesante, ya que yo estaba monitoreando lo que pasaba con CrowdStrike y realmente nadie decía nada, ¿no? Tú en los noticieros veías desde la mañana que hay fallas de Microsoft, ¿no? Pero realmente nadie, digo, no es Nadie por daba demeritar, detalle. no es por demeritar a aquellos que se dedican a dar las noticias, pero pues mucho leen lo que hay en el prompter y Claro. ya, ¿no? Que no tienen una noción real o conocen lo que está pasando. Entonces yo me aboqué en X a estar al pendiente de lo que decía. Que por cierto, a ellos no se les cayó el sistema y, Sí, no. y lo sacaron también en un tweet, Sí, en bueno, un ex, un X. diciendo que todo el mundo estaba caído menos ellos, Sí, ¿no? claro, tal cual. Justamente George Kurtz, que es el CEO de CrowdStrike, decía que estaban constantemente trabajando con los clientes para ver cómo manejar la falla. Hacía evidente que Mac y Linux no habían sido impactados, que ya Linux, pues no sé quién lo siga usando Linux, no es por demeritarlos tampoco, pero pues, es un sistema operativo que hace mucho que yo no veo, Qué ¿no? mala onda. Pero no era malo, ¿no? Me acuerdo del Pingüinito, era muy buena onda el Pingüinito. Tenía muy buenas diseños, a eso sí le metían ingenio. Y después empezaron a salir noticias, digo, por eso es importante tener una noción de lo que pasa, de informarse de fuentes confiables, Fidedignas. exacto, porque después empezaron a salir comunicados falsos, que se trataba de que habían hackeado Windows y que se habían vulnerabilizado muchas empresas, shalala. Este mismo señor, George Kurtz, sale a decir que no fue un ciberataque, y a decir que ninguno de sus clientes estaban bajo riesgo, ¿no? Alguno. Que entendían la gravedad de la situación, pero que no era para nada un tema de hackeo o algo así, ¿no? Y bueno, muchos lo sabrán, pero generalmente cuando llega a pasar, digo esto porque también me pasó a mí con una computadora, que hay veces que o puede ser defectuosa algún tipo de actualización, que en este caso fue, digo, actualización a nivel computadora doméstica, a veces se traba una actualización y te genera problemas, ¿no? Y que tienes que hacer prácticamente reinstalar todo el sistema operativo, ¿no? Aquí, y por lo que me he dado cuenta ahora que trabajo en una empresa pues grande, es que justo para el arranque de la misma, pues tiene que activar ciertas directrices de seguridad. Se van actualizando bueno, van cayendo actualizaciones en materia de seguridad que pues, se tienen que ir haciendo constantemente. Digo, a nosotros no nos afectó tanto porque acá se trabaja es otra agencia de ciberseguridad que se llama Palo Alto. Ok. Pero, o sea, el impacto a nivel global fue cañón, ¿no? Claro. Que aquí, bueno, nos podemos meter rápidamente. Ahorita estamos hablando del aspecto técnico, precisamente de lo que pasó respecto al fallo. Este tipo de programas, sobre todo los que se dedican a ciberseguridad, una de las cosas que tienen es que pues, normalmente son programas que todo el tiempo se están actualizando. ¿Por qué? Porque encuentran circunstancias de vulnerabilidad, tratan luego de hacer los cambios y mandar esos cambios a que se hagan directamente en los sistemas para tener siempre, digamos, lo último en cuanto a protección, ¿no? Y otra de las cosas que normalmente está pasando con estos sistemas es que tratan de ser sistemas que muchas veces pueden ser un poco más agresivos en el sentido de estar encontrando vulnerabilidades y a veces pueden encontrar cosas que no necesariamente son vulnerabilidades, pero las interpretan como algo que puede estar siendo de peligro para el sistema y también hacer que el sistema falle. Entonces aquí en este caso, el sistema Falcon, al ser actualizado en los sistemas de Windows, llegó a un punto en donde Windows cuando no puede ir ni para atrás ni para adelante, porque decían también, ¿qué pasa? O sea, de plano me mandan la pantalla azul. Y esto lo vi con un ex ingeniero de Microsoft que estaba platicando precisamente para tratar de entender por qué salía la pantalla azul. Y lo que decían de este tema de la pantalla azul es que de repente era más fácil, o sea, que el sistema podía seguir funcionando, pero el tema es que como estaba totalmente, teniendo y presentando errores, es más peligroso que el sistema siga funcionando por lo que puede pasar, es decir, en el sentido de los datos y las cosas que se pueden perder o que esté funcionando mal y dar datos que no son, Uh-huh. al sentido de que tiene que tomar la decisión de, ¿sabes qué? Se cierra
y se queda y se Me guarda hasta ese congelo. punto y me congelo porque es la mejor opción, ¿no? Que es lo que hablamos ahorita como un coche. Se calienta, llega un punto en donde, ¿sabes qué? Está demasiado Espérate, ¿no? caliente, se apaga. ¿Por qué? Claro. Porque entre que son peras o son manzanas, no nos arriesgamos y mejor que se trate de enfriar ahorita el auto y pase eso. Y aquí en este caso pasó lo mismo, que básicamente llegas a esa pantalla azul y ya te bloquea el sistema para que no ocurran situaciones en donde te pueda poner en peligro la información que tienes ya almacenada. Sí, no, y además, vuelvo al tema de lo de las noticias. A mí me costó mucho, me daba coraje, ¿no? Hasta enojo daba ver que en algún noticiero, ¿dónde fue? En el de imagen. Digo, yo estaba en la oficina justo cuando pasó. Fuimos prácticamente a hacer hora nalga a la oficina porque pues nadie podía trabajar Claro. nada. Y mi novia me mandó un video de imagen noticias que estaba viendo en las noticias en la mañana. Ok. Y dice, mira, ya ahí están diciendo cómo arreglar el problema. Y yo dije, a ver. Y puse el video y digo, o sea, se fueron a lo más, te digo, o sea, estos cuates nada más leen lo que les ponen en el prompter o no tienen una noción de lo que es, ¿no? Decían, pues es que te tienes que meter a la carpeta raíz y empezar a buscar el archivo de seguridad y ya que te metes ese archivo de seguridad lo borras y reinicias la computadora y ya va a funcionar. O sea, bueno, a veces ya no sabes qué esperar de la gente, ¿no? No sé si quién está peor, si ellos que lo hacen o aquellos que lo creen. Digo, no dudo que el problema con ese tipo de actualizaciones, y lo comentamos hace ratito, muchas veces se llegan a trabar o salen mal y se quedan atoradas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces necesitas reinstalar el sistema operativo. Que era lo que decía también ¿cómo se llama? Este ingeniero. Es que lo que dice es, hay veces en que está funcionando mal, pero el sistema te permite reiniciar y otra vez te va a llevar al mismo problema si llegas a ese punto. Y a veces lo que hacen es, mandan la actualización y en automático se actualiza y se quita el problema. Ujú. Pero el Un problema, parchado. el problema con este parchado de este problema que se dio ahora es que las computadoras no avanzaban y necesitaba estar físicamente frente al equipo para poder hacer el movimiento Claro. que tenías que precisamente hacer cambios de algunos archivos, borrarlos y poner otros. Y ese fue el problema, que básicamente en la mayoría de los casos, sobre todo en muchos servidores que están en lugares remotos, están en búnkers metidos ahí en algún lugar del desierto, en muchos casos, por ejemplo en Utah y Nevada en Estados Unidos, pues obviamente tendría que ir una persona y hacer esos manualmente. Arreglos. Claro, manualmente estar en la computadora, llevar su USB, llevar un archivo, borrar X y hacerlo con todos. Claro. Entonces eso le dio en la torre más, porque no era una cuestión de mandas el archivo, se baja solito, se actualiza. Se actualiza y se parcha. Ahí sí la típica de los de sistemas, ¿no? De Reinicia. lo reinicias y lo Y ya reiniciabas quedó. y estaba. Aquí en este caso era imposible. Entonces el pantallazo azul ya no te dejaba ir ni para atrás ni para adelante. Fíjate. Y nada más como para tomar en cuenta. Y esa es una cuestión que a veces nos pone en nuestro lugar precisamente para darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor. El 69% del total de las computadoras que hay en el mundo están trabajando con sistemas operativos de Microsoft. ¿Sí? O sea, podemos ver otros que serían entre Mac, Linux y Chrome OS, serían el resto de los equipos, pero básicamente cajeros, las cajas de cobro en los supermercados, las pantallas que están en las pantallas, por ejemplo, espectaculares que tienen que están en las calles, Sí, los de Windows. Sí, claro. Básicamente todo lo que estamos alrededor utiliza Windows para funcionar. Entonces el problema es que obviamente todos los sistemas que están de la mano, en este caso no fueron los sistemas para usuarios finales, pero se ven afectados. Y si tienes el 69% de las computadoras trabajando bajo esto, estás atorado totalmente. nos llevó al punto precisamente de que durante ese tiempo, igual, en términos del viernes en la mañana, 19 de julio, los aeropuertos de todo el mundo comienzan a experimentar retrasos y cancelaciones debido a los problemas con los sistemas de facturación y embarque. Entonces no podían ni subir a la gente y no podían vender boletos y no podían hacer básicamente nada. Aparte las pantallas y todo eso también que tienen de los vuelos no estaban funcionando. Para el mediodía los bancos informan de interrupciones en sus servicios en línea y móviles.
que otra vez, pues aquí ya era un tema que ya, o sea, si te fijas, aquí es donde empieza a afectar al usuario final, ¿no? Ya los clientes no pueden acceder a sus cuentas ni realizar transacciones, que eso fue todo un tema. Y para la tarde, las empresas de diversos sectores, incluyendo comercio minorista, manufactura, lo que decías ahorita del Target, y servicios, se ven afectados por la interrupción de los sistemas de gestión de inventario, Claro. logística y comunicación. Todo. Prácticamente Y aquí todo. nadie sabía qué era lo que estaba pasando, porque nadie esperaba algo por el estilo. Tenías muchos canales de comunicación, pues obviamente no comunicando por los mismos problemas también que se estaban dando, porque además comunicaciones internas y todo también se veían afectadas. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que en el trabajo tenemos diferentes procesos, desde vendors que mandan facturas, shalala, ¿no? Nosotros en la mañana que queríamos procesar facturas nos dimos cuenta que no estaba funcionando, nos la estaban rebotando. Que sí entraban algunos correos, pero otros se quedaban en un limbo. Entonces fue como que, caray, y empezamos a buscar y ya mandó boletín IT y pues ya, ¿no? Nos dimos cuenta. Pero justo, pues, creo que aquí nos dimos cuenta de todo aquello que desconocíamos o que quizás ignorábamos que usaba Windows, ¿no? Que o sea, pues tal cual, paró todo. Yo vi varios en Europa, creo que fue en Francia, no me acuerdo en qué país fue, que el tema de los aeropuertos, o sea, estaban hechos bolas porque ya no podían avanzar, ¿no? Mucha gente, sobre todo los que usan OS el de Mac, pues que todo el tiempo se quejan de Windows, no se dan cuenta que la mayoría de su vida está en torno y no podría funcionar sin Windows. Claro, totalmente. Me tocó ver en X algunas fotos de gente que subía sus vouchers de vuelo a mano. Ok. Porque no podían que de hecho no sé si ahorita podemos hablar de ese tema ahorita, porque justo fue el tema también otra circunstancia. ¿Cuántas empresas estaban preparadas para poder actuar de una forma manual, irse a manual en estas circunstancias, y cuántas se quedaron sin trabajar? Porque creo que también aquí entra una situación de cuánto dependemos a veces de sistemas y qué tan preparados estamos para una cuestión, por ejemplo, pues a lo mejor tú tienes un Burger King, te quedas sin sistema y entonces ya no trabajas. Pero vuelves a lo anterior, vas anotando en una hojita tu registro. Es que es a lo que voy, pero el gerente va anotando. Seguramente habrá muchos casos de empresas que cerraron. Sí. Por no tener el sistema y pues, no tener una forma de verlo de otra manera. Acá nosotros, no todas las áreas, pero yo creo que un 70, 80% sí nos vimos afectados. Yo vi gente que sí andaba jalando, pero eran los menos, ¿no? Claro. Que justo ellos sí podían estar laborando de una manera un poco más... Bueno, un poco distinta a lo que generalmente hacían, pero lo podían ir sacando. Nosotros en mi área no podíamos y pues fue como un día perdido, ¿no? Tal cual. Ahora, aquí el problema ocurrió viernes, el sábado todavía estaban muchas cosas paradas y es hasta el lunes cuando ya se empiezan a recuperar los aeropuertos. Y fíjate que nosotros bancos. Escuchamos de gente que el día lunes todavía no podían prender su computadora porque le seguía mandando pantalla azul. Ok, sí, todavía, y por lo que comentábamos, o sea, obviamente lo que se fue recuperando fue todo lo que era más a mayor escala. Lo prioritario a mayor escala, ¿no? Claro. E irlo recuperando, pero pues obviamente en lo que vivan entre las empresas, obviamente tuvieran mayores recursos para poder hacer esto, pues más fácil era lo que puedan hacer. Ahora, pues sí, o sea, el tema es que aquí nos demuestra la dependencia que tienes, por ejemplo, un sistema y cómo algo tan sencillo, porque realmente una actualización de un programa de ciberseguridad que se supone está hecho para protegerte, te terminó. O sea, en vez de un virus que estuviera diseñado para hacer esto, tú mismo te lo hiciste. De tener la economía, porque eso es lo que podría hacer un virus, o querer hacer un virus, tu mismo sistema te termina por tumbar todo, ¿no? Sí, tal cual. Y además aquí, digo, porque también es curioso, pero a final del día se hicieron todas las, o sea, digamos aquí como el tema, digo, no sé cómo funciona esa circunstancia, o si las empresas no tienen como alguna especie de retardo o de backup en este tipo de situaciones, porque pues obviamente también lo que vimos es como que de repente todos se actualizaron y todos perdieron el funcionamiento básicamente al mismo tiempo, ¿no? O sea, que no hubo como delay entre algunos casos de que a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Pues me espero un poquito antes de instalar las actualizaciones y veo cómo le va a los demás. Claro, no está...
impresionante. Mira, incluso ahorita, hablando ya sobre estos impactos, pues directamente CrowdStrike en la bolsa de valores perdió un 12.88%, ¿no? Ok, en un fin de semana. Prácticamente en un día. Ok. Que fue ese mismo día. Ya conforme fueron levantando otra vez, pues ahí iban recuperando un poco de porcentaje. Pero hablamos de que hubo una pérdida en pesos de 695 pesos, ¿no? El valor de su acción. Ok. Y el día de hoy, a ese día, el 19 de julio, estamos diciendo que andaba valiendo unos 4,800 y de hecho sigue bajando. O sea, sigue teniendo tendencia, la resaca del sí, del evento. Hoy cerró en 4,700 cerrados. Ok, o sea, el problema aquí lo que nos está mostrando es vulnerabilidad que tiene las empresas y la dependencia tecnológica que tenemos en general, y que a lo mejor no estábamos preparados precisamente para una contingencia en este sentido. Y no sé, esto no sé si te acuerdas del tema de en su momento cuando lo del año 2000, o en alguna clase de historia lo viste, del tema que lo que pasaba previo al año 2000 es que la mayoría de las computadoras y los equipos de cómputo o en los sistemas pues no consideraban más allá del año 2000 o el cambio de año. Sí, que ya no iba a haber más, ¿no? Y cuando ibas a llegar precisamente al año 2000, pues se planteaba que iba a haber todo un colapso porque las computadoras pues no tenían forma de poder interpretar el año 2000, porque normalmente, no me acuerdo si eran 2 dígitos los que tenían, entonces obviamente cuando llegas a 99 a 00 era como si te regresaras a 1900 y no pasabas a 2000 como se debía hacer porque no lo habían contemplado en ese momento cuando hicieron el diseño de toda la arquitectura de los sistemas, ¿no? Y en aquel momento pues realmente sí se pudo prever y realmente no fueron tantos los estragos, pero aquí en esto que nadie estaba esperando, pues aquí sí tiró todo por la borda y obviamente con el costo, como estás diciendo ahorita, para la empresa en particular, pero para los costos que tuvieron el resto de las empresas, gente que obviamente tuviera problemas con los bancos que no pudieron hacer transacciones ese fin de semana, porque aparte te cayó en fin de semana. El tema de los vuelos. Todos los vuelos, sobre todo que ahí pues en muchos casos pues si no tienes la posibilidad de estar haciendo ni tus temas de facturación, ni tus temas de ¿cómo se llama? De boletos, que ahí se vio justo lo que estaba diciendo y que ahorita quería platicar, era eso, o sea, hubo aerolíneas que sí tuvieron la posibilidad y tenían sus formatos para llenarlos como los boletos antiguos se llenaban. Sí. Con el dato para que precisamente, porque pues ¿cómo le avisas? Normalmente está el mostrador en la parte donde entras al aeropuerto, pero luego tienes que pagar seguridad y un montón de cosas, que ¿cómo le dices? Oye, lo traigo aquí en electrónico, pues no hay electrónico, o no te lo pueden generar, entonces la única forma era que hubiera alguna manera en que ellos pudieran comprobar. Y eso solamente te lo dabas si contabas con la posibilidad de poder llenar un formato adecuado que no se pudiera falsificar tan fácilmente, por lo menos darle la certeza a la gente y con eso pasar, ¿no? Oye, a lo mejor ahí pudo haber hecho su negocio para reponer un poco de las pérdidas Mexicana de Aviación, ¿no? Se me hace que por ahí tenía, desde antes de que se declarara en quiebra, un bonche de papeles. Se les quedaban boletos. No lo dudo. Sí, que pues antes era lo típico, ¿no? Tenías que andar volando con tu boletito y todo, y era como lo que tenías que traer cargando para todos lados. Pero así, o sea, muchos lugares realmente ya no cuentan ni para tomar órdenes ni hacer cosas en papel o hacerlas de forma manual. Entonces, por ejemplo, es todo un tema, ¿no? Yo ahora que estaba viendo esas fotos y recordando un poco, pues el tema de, por ejemplo, el Target, ¿no? Allá en Estados Unidos, que no deja de ser, a pesar de que sus precios son medianamente elevados, no deja de ser una de las tiendas más concurridas, ¿no? Para cualquier tema de... Todos los que van de visita de México siempre pasan al Target, ¿no? Pues... Es casi como, bueno, es como, según yo, es como muy... ¿Visita obligatoria? Sí. Depende, sí. Da igual. Va a sonar, todos los que van de turistas. Va a sonar muy mexicano, va a sonar muy whitezican, pero pues yo ya no lo veo con asombro, ¿sabes? Uy, pues es que tú viviste en California, entonces... Es que yo hacía mi súper ahí. Bueno, el asunto... ¿Tú no que estaba caro? Pues sí, pero pues, era el más cercano. Eras muy fresa, ¿o qué? No, era el más cercano. Pero bueno, el punto es que ya muchas de estas tiendas
ya estaban totalmente electrónicas, pues, de self-checkout y Sí. pues, pues si no funcionaban, pues, ¿qué No, hacías? aparte lo malo es que además, Te ibas al market. antes lo que pasaba es que pues cada tienda tenía su inventario en su servidor. En su servidor, claro. Dentro de esa sucursal. O sea, antes era Querétaro tenía su servidor con sus datos de lo que tenían ahí De Carrefour. y podían vender. Y ahora no lo pueden hacer porque todos No, los datos están está en la nube y si se pierde la comunicación conexión. o se pierde el sistema, bye. Mira ¿no? que los del Oxxo saben de eso, ¿no? Nunca tienen sistema. Pero no los vamos a quemar, pero no usan Windows, ¿o sí? No, quién sabe qué usan. Tienen Oracle. Usan según yo. Ubuntu. No sé si Oracle, bueno, no sé en qué corran esas plataformas. Quién sabe. Pero bueno, el asunto es resaltar el impacto tan... No oí que los Oxxos tuvieran problemas, ¿sí? No sé. Creo que no. Creo que no. Bueno, el asunto es que realmente paralizó al mundo este tema. Porque a nivel empresa, porque me acuerdo que mi jefe allá en la oficina me dice, ¿y si pudiste prender tu compu? Le digo, pues tampoco es como que la haya prendido, pues estoy aquí en la oficina, ¿verdad? Y sí le dije a mi novia, le dije, préndemela y remotamente la chequé. Y claro, me dio acceso, porque justamente yo no tengo directrices de seguridad en mi computadora más allá del antivirus que pues tengo, ¿no? Ok. No es como la del trabajo, que cada que la prendo empieza aplicando, shalala de seguridad, no sé qué shield y bla, 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 ¿no? Te pone como 4 cosas antes de poder arrancar. Que justo el problema sí fue más a nivel empresarial, no a nivel de cliente final. Claro que, digamos, no es que tu computadora con Windows dejara de funcionar, pero a final de cuentas sí te terminó fastidiando porque no podías hacer movimientos en tu banco. Nada. Había lugares en donde Sí, o sea, viajar no podías viajar. No podías viajar, o sea, por supuesto que terminó afectando. Hubiera sido todavía peor si hubiera sido a nivel usuario, sí, pero realmente no es una situación que fuera agradable, ¿no? Impacto para Microsoft, que obviamente tuvo que invertir precisamente en el tema de identificar qué era el problema, porque pues también podían pensar que había sido una situación que dependiera de ellos, o que fuera un ataque ciberataque, que era lo que estabas comentando, y cuál que era su sistema. Su actualización que quedó ahí. Para ciberataques, del que les terminó por hacer eso. Y bien, aerolíneas, bancos y en particular fueron los más afectados por la forma en que funcionan. ¿Qué es lo que se tendría que hacer hacia el futuro? ¿Cuál sería como la moraleja de toda esta situación? Fíjate que la moraleja, de manera interesante, la encargada o la manager de mi área, tal cual, decía, pues, no sé, hay que pensar en un plan de contingencia. Bueno, a ver, de entrada el plan de contingencia se hace antes de la catástrofe, ¿no? Y en segunda, pues nosotros no podemos hacer un plan de contingencia. Todo lo que tenemos que procesar lo tenemos que hacer manual. O sea, aunque lo tenemos que hacer digital, no podemos hacerlo manual. Claro. Aunque quisiéramos... No vas a sacar tus libros de contabilidad. Sí, no, y no me voy a poner a hacer anotar tus test. No me voy a poner a anotar, no es que esta factura tenía este error o esta cosa o así, ¿no? A leer pues, ¿por qué no? Los códigos manualmente. O sea, era al menos en mi trabajo era totalmente imposible, porque justo lo que dices, todo está a nivel nube, todo está llano de una manera local. Claro. Entonces, creo que hay una brecha interesante para aquellas empresas que realmente lo puedan hacer, ¿no? Aquellos que quizás, no sé, que tengan que hacer algún tipo de inventario o algo así, que lo hagan meramente digital, como los supers, ¿no? Que pasan escaneando con su pistolita, no sé. Claro. Que pues, lo tuvieran que hacer manual, ¿no? Digo, gente que tuvo que hacer facturaciones o cosas así, pues tampoco. No, la factura no hay forma. No hay forma, exacto. Por ejemplo, en México no hay forma que factures si el sistema está caído. Sí, no, en la semana, los primeros días vi facturas de Canadá que me las mandaban casi en una servilleta y era como de, bueno, allá te lo permiten. Claro. ¿No? Pero yo siento que ya estamos tan dependientes al
pues al sistema operativo, a un servidor, a que funcione siempre que lo queremos estar usando, que incluso tal cual lo comenté, ¿no? Ya ni siquiera tenemos un plan de contingencia porque creemos que nunca nos va a pasar. Que quién sabe ahora, la gente de sistemas, no he platicado con ellos, al menos en el trabajo, si ya están generando algún tipo de plan o ver qué pueden hacer. Claro, ¿no? que aquí, digo, por ejemplo, ahorita hablabas de lo del tema del sistema operativo. Pues sí, tiene su problema que, o sea, siempre se ha hablado mucho del tema de por qué Windows sí tiene virus y decían que iOS no tenía, ¿no? O sea, y era como wow. Pero pues mucho tenía que ver en el hecho de que había tan pocos usuarios en los sistemas de iOS que realmente tenían menos riesgo. Importancia. Por todo eso. Y por ejemplo, bueno, y además creo que tiene mucho que ver, pero también el tema era, había tantas aplicaciones para Windows y tantas eran piratas y había tanta piratería en Windows que por supuesto, y en iOS no, porque realmente no había tanta gente. O sea, hace, ¿qué? 20 años la gente que tenía Mac era una de Cada 100, ¿no? Sí. Pero si tenías Windows, eran los otros 99. Entonces todo el mundo tenía programas que te podía pasar y te los podías piratear. Al otro no había nadie que se los pasara, siempre tenía que comprar sus licencias de forma directa y creo que muchas veces los virus y antivirus estaban un poco diseñados como para precisamente aprovechar esa situación de la piratería y de esa manera esparcirse, ¿no? Uh-huh. Que también fueron las situaciones. Había mucho menos usuarios con iOS, había menos intención de lastimar ese sistema operativo por esas razones. Pero también, digamos, la ventaja en teoría también de tener más usuarios es que obviamente normalmente es menos costoso el hecho de que pues atiendan a un volumen mayor de gente que pueda tener el problema. Que aquí, digo, una de las cosas que a lo mejor sí llego como a un punto en lo que decías, porque obviamente le afectó a la gente que dependía de Falcon. Pero si, por ejemplo, tu empresa tenía otro sistema de seguridad diferente, entonces se salvó. Te digo, medianamente. Se supone que nosotros... Bueno, se salvó porque a final de cuentas, como todos estamos interconectados, te termina por fregados. fastidiar. Claro, y no te digo, lo pasó. Se supone yo porque he visto cuando arranca la computadora que la empresa de ciberseguridad es Palo Alto. Ok. Pero aún así nos pasó a fregar, ¿no? O sea, porque de todos modos, no sé, si tienes 5 bancos, si tú tienes tu banco y tu banco sí funcionaba ese día, pues está bien, podías ver tus saldos y podías ver cosas particulares de tu banco, pero si tú querías hacerle un traspaso a alguien, no podías. ¿Por qué? No. Porque no había forma de que se conectara al otro banco, entonces pues a final de cuentas Ahorita me estoy acordando. termina por... Yo andaba bien terco y rejego y necio que el sábado quería retirar dinero de allá en Opala y no podía, mi banca no funcionaba y no podía recibir dinero que me habían mandado. Entonces hasta ahorita estoy agarrando otra vez el tema. ¿Por qué fue? Pues Tú echándole la culpa al internet de Nopala y era por... No, yo peleándome allá en la presidencia de que sus cajeros no jalaban. Que lo sí era por el... ¿Cómo se llama? Por este tema. El CrowdStrike. ¿Ves? Ahora, digo, se dio esta circunstancia, a final de cuentas había cosas que funcionaban, otras que no funcionaban, como tú dices, pues las empresas tendrán que empezar a valorar qué es lo que pueden hacer ante situaciones que pudieran volverse a presentar. Ya vimos que no es nada más que exista la posibilidad de un ataque, sino que a veces el mal funcionamiento también nos puede llevar a cero. Dentro. O digo, un error que alguien comete o algo que están tratando de mejorar y termina siendo contraproducente, pues te termina por afectar. Pero bueno, pues aquí sería mucho como el tratar de entender si lo que se necesita es que no todos los sistemas o que exista como una mayor diversidad incluso en sistemas. Pero esto ya lo vemos a nivel de todo, ¿no? O sea, el hecho de estar tan interconectados, pues también te provoca estas situaciones. Antes, a lo mejor, hacer una actualización de Windows hace 20 años, para que todo el mundo actualizara, pues cuánto a lo mejor pasaba, ¿no? A lo mejor pasaban 6 meses, 1 año, para que pasaba una persona de un Windows, una versión a otra. ¿Por qué? Porque entre que se enteraban, entre que tenían que bajar el parche, entre que lo tenían que aplicar, los que sabían, los que no sabían, etcétera, etcétera, pues podía darte esa oportunidad y seguramente en esos casos alguna vez habrá pasado algo similar de que se bajó alguna actualización y te echaba a perder la computadora y resultaba que los que menos le sabían eran los que se salvaban porque no tenían las actualizaciones, pero
pues hoy en día, pues ya básicamente aquí lo que pasó es que todos bajaron las actualizaciones al mismo tiempo y terminaron deteniendo a todo mundo precisamente por esa circunstancia. Pero pues ahí, digamos, y lo mismo pasa en términos también pues de las pandemias, ¿no? Tienes tanta conexión y tanto movimiento hoy en día que pues es bien fácil que salte una pandemia de un continente al otro. Claro. Y pues al final de cuentas, por decirlo de alguna manera, creo que son gajes de la vida moderna estos y Estar tan conectados. que creo que al final de cuentas nada más lo que tendría que verse es, o sea, qué es lo que vas, o sea, qué forma tendrías para no afectar tanto y sobre todo en circunstancias en donde haya cuestiones de, pues digo, al final de cuentas, si la gente no puede comprar alimentos, ¿qué va a hacer, no? Sí, claro. No, está muy cabrón. Entonces, es lo que se tendría que pensar. ¿Con qué cierras el episodio de hoy? De que nos pongamos a analizar, ¿no? Digo, esto es en opinión personal. Analizar qué tan dependientes ya nos volvimos, ¿no? En materia laboral, en materia personal. Lo mismo, se cae el WhatsApp, ¿qué hace la gente? Se vuelve loca, ¿no? Cuando se cae cualquier cosa de Meta, que ha pasado últimamente más frecuente, ¿qué haces? Te vuelves loco. Ya no sabes qué hacer, ¿no? Entras y a pesar de que no te carga, estás ahí. Digo, en este caso no afectó tanto a los teléfonos. Sí, pero no. Si un día de estos, o sea, alguien se por queda ahí, la gente sin teléfono. alguien por ahí, con un Windows Phone todavía, ¿no? Se lo estaba llevando el tren. No funcionan los cuadritos. Sí, ya sé. Que esa interfaz, por cierto, sí me gustaba. La del Windows 8, la ¿no? de mosaico, sí. Sí. Justamente, se me había olvidado, ahorita estaba esperando a que terminaras, pero se me había olvidado comentarlo. Justo el tema de las actualizaciones. Yo me acuerdo que cuando cambié del Windows 7 al Windows 8, como lo había hecho pirata, vaya, lo había comprado mi actualización ahí en La Cruz. Para los que no son de Querétaro, es un mercado muy popular. Compré mi CD para instalar el Windows 8 y venía tan mal que se quedó trabada y me quedé sin Windows tal cual. O sea, no podía ni recuperar el 7 ni pasar al 8. Ni para adelante. Entonces ahí, no me acuerdo, lo llevé casi con el cubano amigo de Diego que arregla computadoras. A que me pusieran... Sí, no, me pusieron ahí en el trabajo de mi papá la licencia y jalo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues sí, ¿no? Pensar qué tan dependientes somos y quizás alguien que nos escuche de sistemas, que pudiera ir haciendo algún tipo de plan de contingencia o algunas recomendaciones como realmente de qué hacer o cómo poder, pues, medianamente poder hacer tus actividades. Digo, yo nunca apoyé, y lo dije en el inicio del capítulo, aquellas personas que estaban ahí picándole y borrando archivos a lo loco sin saber ni siquiera qué podían hacer. Que digo, ya agradezco a las computadoras empresariales que pues no te dan accesos de administrador, ¿no? Ok. Que ya de ahí de entrada es un... ¿Tú eres de los que piensan que no hay nada peor que un inútil con iniciativa? Sí, no, para mí un inútil aburrido y con iniciativa es lo peor que puede haber. Claro. Eso se sabe y lo hemos confirmado. Entonces, pues, ver cómo un pequeño detalle puede generar totalmente un caos, ¿no? Claro. Pues sí, a final de cuentas ese es un tema. Y bueno, pues digo, creo que es en ciertas cosas, en ciertas situaciones, creo que es similar al tema que se dio con la pandemia, cuando también se cortó el circuito de comercio en todo el mundo por el tema de China cerrando precisamente sus fronteras. Pensando en esa interdependencia que tenemos y que en un momento dado precisamente dependas tanto de una sola economía, pues también creo que nos enseñó esa situación de qué tendrías o qué podrías hacer en caso de que eso se vuelva a repetir. Digo, no vamos a ir para atrás en términos de comunicación ni en términos de ¿cómo se llama? De el uso de la tecnología. A final de cuentas la vamos a seguir utilizando y seguramente no vamos a volver a las facturas en papel, ¿verdad? Qué triste. Pero, pues definitivamente aquí creo que cabe buscar la forma o métodos en donde, sobre todo los términos de las afectaciones que se vieron tanto de bancos como aerolíneas, por ejemplo, pues qué es lo que se podría hacer para no detener la operación de manera tan abrupta y tener como una posibilidad, pues de continuar, ¿no? Creo que hay formas, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, estás utilizando Google Maps y te quedas sin señal, ¿no?
Se empieza a poner el mapa en blanco. Y pero ya no te puede dar tampoco opciones o no sabes, por ejemplo, temas de tráfico y cuestiones por el estilo porque no tienes ya los mapas. ¿Te pasó cuando fuiste a Nopala? Ándale. El mapa estaba en blanco, no había para dónde ir. Pero bueno, es que tampoco había nada, pero... Solo es una calle, no hay pierde. Pero bueno, hasta eso lo han resuelto ahí, porque si tú agarras Google Maps y vas a hacer una ruta, pues lo que puedes hacer es bajar la descargas, el mapa ¿no? completo para tenerla en caso de Por que eso hay no haya. mapas offline, ¿no? Claro, que yo creo que en algún momento pues sería como de las cuestiones que pensarán en hacer de que de alguna manera pues el sistema tenga una cierta posibilidad de trabajar offline durante un tiempo, nada más como para sacar la chamba. La chamba o lo más urgente. Lo más en corto, ¿no? Sí. Pero bueno, eso será algo que tendrán que trabajar la gente de sistemas, porque al final de cuentas de esto no nos vamos a mover y que no nos afecten situaciones en un futuro tanto como esta vez, ¿no? Como esta vez. Pero bueno, con esto terminamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.